Muy buenas tardes, gente. Estamos aquí comenzando una tarde más con este programa de Viviendo tu Mundo al 100 y le damos la bienvenida el día de hoy, yo, el psicólogo Wilber Romero, a ustedes que nos ven, que nos acompañan y que nos comparten también en las publicaciones a este programa muy especial, muy bonito, porque vamos a hablar de un tema que yo creo que muchos allá afuera vamos a estar pues muy pendientes de qué se trata esto. Vamos a hablar el día de hoy, el tema son las cargas emocionales. Vamos a platicar de esto y bueno, mi compañera Lizzy nos va a presentar a la invitada de hoy. Hola gente bonita de Viviendo tu Mundo al 100, les doy la bienvenida, les saluda Lizzy Ávila, tanatóloga, y el día de hoy estamos muy honrados de recibir aquí en este lugar a la psicóloga con maestría en desarrollo humano, Elda Leiva Novelo. Bienvenida, Leiva. Gracias. Muy agradecida de la invitación, de poder estar aquí por fin, después de varias veces de invitaciones, y bueno, y de estar platicando con todos ustedes sobre este tema que es del diario. O sea, todos tenemos en mayor o menor medida alguna carga emocional. Ok, Ella, pues la verdad, bienvenida. La verdad es que sí, desde hace mucho tiempo que estamos insistiendo a Ella para que pueda venir a platicarnos de este tema, que de verdad es un tema, yo creo que muy trascendental para la gente, porque la gente a veces ni siquiera se da cuenta de cuáles son estas cargas emocionales, o a lo mejor hasta confunde cuáles son estas cargas emocionales. Ella, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y como cada semana tenemos una frase que hace referencia al tema, el día de hoy la frase de referencia sobre las cargas emocionales dice de la siguiente manera, dice: lo que no dejas ir, lo cargas, lo que cargas te pesa y lo que te pesa te hunde. Hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Wow. Belleza. Pues ahora sí frase. que para que podamos vivir nuestro mundo al 100, me encantó la frase. La verdad es que me encantó la frase. Es una belleza de frase, Wilber, me encanta. Sí, porque finalmente, ¿cómo vamos a nosotros a estar muchas veces hasta encorvados, cargando todo este equipaje, todo esto que a veces nos metemos en nuestras mochilitas por allá y que sí, uno puede liberarse de estas cargas? Pero bueno, vamos ya a empezar con el tema, si les parece. Ya tenemos aquí a nuestra psicóloga con maestría en desarrollo humano. Además, desarrollo humano nos encanta aquí en el programa. Así es. Y de hecho, todos tenemos una mochilita como esta, ¿no? Algunos es en mayor o menor medida. Algunos es una mochilita así chiquita, otros más chiquititos, y otros tenemos un costalote de cargas que llevamos. ¿Qué tan pesada es? Depende de cada persona. Oh, ok. Entonces, esta mochila representa una carga emocional. Representa una carga emocional. Cada quien lleva una. ¿Y qué es una carga emocional, Elba? ¿Qué es una carga emocional? La carga emocional son aquellas sentimientos, en cierta medida en algún momento fueron pensamientos o creencias que después se convirtieron en emociones o generaron emociones que fuimos guardando y que fuimos acumulando. Hechos del pasado que, si bien pudieron haber sido un recuerdo, y los recuerdos no deberían de pasar, tienen todavía su carga emocional, y a tener su carga emocional se van convirtiendo en un peso y van creciendo y creciendo y creciendo. Es como una bola de nieve. Okay. ¿Sí? O sea, lo vamos acumulando, y es lo que decíamos, algunos tenemos una maletita chica y otros tenemos una gran maleta que vamos cargando, y como decía Wilber, hasta parecía, de repente nos ves caminar y ves la gente que está encorvada y dices, bueno, ¿qué carga tiene cada uno, no? Así es. Y muchas veces cuando vemos físicamente a una persona que lleva muchas cargas emocionales, es como esta persona que está así, como teniendo la mirada hacia abajo, porque, bueno, si hablamos en este sentido metafórico, ¿no?, de la mochila, nuestra mochila a veces crece y crece. Así y a lo mejor empieza pequeñita, como dice él, y empieza a crecer. Como me doy cuenta que a lo mejor ya está hasta más grande de lo que yo podría soportar o cargar. Y yo me acuerdo de niño, ¿no?, cuando cargábamos nuestras mochilas del colegio. Inmensas, pesadísimas. Enormes. Así es.
Pues gente bonita que hoy nos ve el día de hoy, o sea, que nos ve con este tema, cargas emocionales. De verdad, les invito a tener mucha apertura de interiorizar lo que estamos hablando y de mirar cuál es el tamaño, ¿no?, de esa mochila que cada uno está cargando a sus espaldas, que se vaya cuestionando y cómo uno pudiera saber que lleva una carga emocional. Si ya sabemos que es una carga emocional, ¿cómo uno puede darse cuenta de esto? Ok, primero que nada tenemos que tomar en cuenta que las cargas o las emociones de repente son lo que podemos llamar los resentimientos, ¿ok? Resentimientos que en sí lo que significa es un sentimiento que vas repitiendo y repitiendo y repitiendo, por eso es un resentimiento. Es un sentimiento que hasta podrías decir estaría podrido porque ya lleva tanto tiempo que lo estás repasando, rumiando, te lo llevas, lo vuelves a recordar, vuelves a llorar, vuelves a enojarte, lo vuelves a sufrir, ¿no? Y que se va acumulando allá. Entonces, estos mismos sentimientos o resentimientos o emociones se van transformando en gran medida de repente en cuestiones sintomáticas como por ejemplo, me duele la cabeza, me duele la espalda, tengo problemas en el estómago, gastritis, colitis, Puede ser productor de estrés, de ansiedad y esas cosas. Exactamente, estrés, ansiedad, porque si analizamos, fíjense bien, hay diferentes tipos de emociones, porque una de las primeras cosas que ni siquiera sabemos o no hacemos es reconocer las emociones. Algunos no conocemos cuáles son las emociones. Así es. Y existen 3 emociones básicas, podemos decirlo, que de repente las llevamos con una connotación negativa y que no necesariamente es así. Estamos hablando del miedo, estamos hablando de la tristeza y estamos hablando del enojo, ¿ok? Entonces, en el caso del miedo, que el miedo es, por decir, una emoción tan natural, que es la más natural de todas, que no deberíamos de bloquear, que Así muchas es. veces nos enseñan así a bloquearlo. Y nos puede salvar también el miedo. Nos puede salvar, o sea, de hecho, por eso es tan Claro. natural, porque el miedo te prepara para huir de algo que a lo mejor detectas como una amenaza. Así es. Y de repente se voltea a alguien y le dice al niño, ¡ay, no! O sea, no seas miedoso, tienes que ser valiente. Y ahí es donde empezamos a bloquear esas emociones y se empiezan a convertir en cargas. Por lo tanto, cuando tú bloqueas ese miedo, se va transformando en lo que podemos ir detectando como estrés, como ansiedad, como angustia, que pueden ser síntomas de esas cargas emocionales, porque el no aprender a manejar el miedo, al empezar a sentir el miedo de la persona, ¡ay, qué me está pasando! Algo malo me va a suceder, ¿sí? Claro. Me estoy muriendo, me puede dar un infarto, me voy a desmayar, y es cuando empiezan los síntomas de la ansiedad, la taquicardia, el sudor, la desesperación, el pánico, ¿sí? Okay, porque no sabemos manejar este tipo de emociones, en el caso del miedo. O sea, esa emoción de alguna manera tiene que salir del cuerpo. Sí. De alguna manera. Sí. Y puede salir por medio del enojo, del estrés, de la tristeza o hasta llegar a enfermarnos. Hasta llegar a enfermarnos. En el caso del enojo, cuando te enseñan a contener ese enojo, el enojo te sirve para poner límites, para aprender a decir no. Y las personas que les enseñan a contenerlo, hay 2 caminos. O aprenden a no decir que no y se callan todo y Claro. todo lo que les pasa no pueden poner límites y Claro. les llueve de repente, son aquellos que sienten que los tratan mal, pero pues la verdad es que no sabes cómo decir que no. Las otras son los que estallan, o sea, ya no me enseñaron a de alguna manera a manejarlo, a canalizarlo, y entonces estallo y se convierte en ira, en cólera, y a la vez Claro. esto perjudica mis relaciones. Entonces también el tener algunos problemas en las relaciones puede ser otro síntoma de que estoy llevando una carga emocional. Wow. ¿Y cuántos allá de los que nos ven, ¿no?, a través de las redes sociales no han cargado en algún momento, ¿no?, con un resentimiento, con una situación que no supieron expresar, que no supieron comunicar, que no supieron decir, y cómo esto
pues al final lo expresan con una enfermedad que a veces no nos damos, no vemos esa relación, ¿no? Entre la enfermedad, que a lo mejor tengo algo físico, con algo emocional que puedo estar cargando y a lo mejor son cargas de años, ¿no? Porque no son cosas que cargamos una semana, un mes, pueden ser cosas que llevamos a lo mejor 5 años, algún tema que creo que puede ser pues a lo mejor importante para mi vida y creo que algo que hay que pues enfatizar mucho es que cada quien pues carga esta bolsa de manera diferente porque cada quien es diferente, ¿no? Y a lo mejor es un mismo suceso, pero mi hermano lo carga de una manera, yo lo cargo de otra manera. Entonces aquí lo importante es que uno puede identificar su propia carga. Definitivamente, Wilber. Estoy totalmente de acuerdo contigo y de mirar que cada persona tiene una carga genética, cada persona tiene una carga emocional, cada persona tiene una manera en la cual ha aprendido en su infancia, en el entorno familiar, en el entorno social, a cómo manejar o conductas aprendidas de cómo manejar ciertas emociones. Y entonces, y el problema es de que a veces no nos cuestionamos o no interiorizamos si realmente esta manera de vivir y de llevar estas cargas nos está permitiendo ser plenos, nos está permitiendo fluir, ser libres. Entonces, como no somos conscientes y porque no tomamos el tiempo de hacer esta introspección, vamos repitiendo y repitiendo patrones, repitiendo la manera en la cual mi mamá reaccionaba o mi papá reaccionaba y seguimos haciendo lo mismo. Y lo peor, no solamente es eso, que el día de mañana te casas y vuelves a repetir y le heredas a tus hijos a lo mejor esas conductas y esos patrones, esas cargas emocionales, y pues aquí estamos como para darnos cuenta e ir trabajando, ¿no? Esto para poder ir fluyendo en la vida y soltando esos paquetitos innecesarios. Y yo quería compartirles, ¿no? Desde la especialidad en la que yo trabajo, que es la terapia de pareja, cómo en la misma relación también estas cargas emocionales influyen mucho en cómo la pareja se relaciona, y muchas cargas tienen que ver con estos procesos de pareja. Wow. ¿No? ¿Por qué? Porque muchas veces la misma gente, la misma pareja, ¿no? No sabe cómo expresar sentimientos, no sabe cómo identificarlos, emociones, cómo poder expresar con su pareja a veces alguna situación que le incomoda o que no está de acuerdo, y a veces el callar es una carga emocional. Eso que dices, Wilber, hay una frase que me fascina, que se las comparto, que dice así: lo que uno calla, lo actúa. Okay. O sea, lo que tú vas callando, o sea, lo puedes callar y puedes decir, no lo voy a decir para no causar una bomba atómica ahí, pero lo vas a actuar, ¿no? Vas a actuar tu inconformidad, vas a actuar tu desamor, vas a actuar tu desconfianza, vas a actuar tu enojo. O sea, a pesar de que tú no lo digas para no generar conflicto, no quiere decir que no lo estés actuando de alguna manera en la relación, ¿no? ¿Cómo sienten esto? Es que imagínate, tú tienes una carga, yo tengo otra carga de diferentes tamaños, y a lo mejor en una relación hasta terminamos sumando las cargas y terminamos teniendo una carga mucho mayor, ¿sí? Y me quité de la relación y vengo ya con mi carga y con la carga del otro. Esa es en una idea. Y en la otra tenías mucha razón. Incluso una de las teorías es que las cargas se pueden heredar. O sea, yo puedo tener cargas que vienen de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos, e incluso yo puedo transmitirle a mis hijos otras cargas. O sea, por ejemplo, puede ser que mi mamá haya tenido un conflicto con mi abuelita, con su mamá, y eso lo transmite a la generación en la que yo estoy, y a lo mejor yo tengo un conflicto con mi abuelita que es comprado porque mi mamá lo ha cargado durante años, y entonces ni tengo una relación sana con mi abuelita, y siento que a lo mejor hay algún resentimiento por algo que sucedió. Uh-huh. A esto se refiere, ¿no? ¿Sí? El cargar. Wow, qué ahora sí que, digo, está muy amplio, ahorita se me vienen muchísimas cosas a la mente de qué puede ser una carga. O sea,
si hacemos o poder hacer una lista de qué es lo que carga, ¿no? Muchas veces carga la gente desde una pérdida, Así desde, es. no sé, un conflicto con un amigo, desde a lo mejor alguna situación, conflicto en el trabajo, que a veces nos lo llevamos a la casa, que lo cargamos hasta Claro. allá, que no lo resolvemos. Yo creo que muchas veces la manera en cómo se resuelve un problema, una problemática, tiene que ver con esta carga emocional. Oye, Elda, fíjate que tengo una pregunta. Fíjate que estaba atendiendo a una pacientita en tanatología Ujú. y y ella hablaba sobre algo que vivió, ¿no? Algo que está viviendo en su relación de pareja. Y la pregunta viene a que una huella de abandono que se está manifestando ahorita en una relación de pareja, esa huella de abandono es una carga emocional que se pudo haber generado en la infancia. Sí. 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 El sentir, de hecho, un poquito más adelante vamos a ver diferentes formas en que se van manifestando, pero el sentir que no fui cuidado o el sentir que mis necesidades de repente no valían, se termina en una carga. Precisamente la carga termina siendo a lo mejor el estar buscando el amor en los demás, que es un amor que yo debería darme a mí mismo. Así Sí. es. Y es por lo general, desde que nacemos se van formando las cargas, que no quiere decir, porque ahí también van a decir que todos los psicólogos dicen que los papás tienen la culpa, y Claro. no se trata de eso, porque a veces nada. Sí. no necesariamente es lo que me sucede, sino la manera en que yo interpreto lo que me sucede. Así Y es. al fin y al cabo, una idea se termina convirtiendo, como decíamos hace un rato, en una carga. O sea, que una Así creencia que adquirida en la infancia, por ejemplo, en el presente, en este momento, como adulto, puede ser una carga. Yo tendría que desaprender eso. Claro. Porque, Sí. digo, puede ser una carga porque a lo mejor me produce un conflicto con la realidad que estoy viviendo. Así Sí, es. Son cargas que a veces, digo, nadie elige, no quiero decirlo así, pero hay cargas que no elegimos. Definitivamente. Pero lo que Wilmer. elegimos es cuánto tiempo vamos a Así durar es. con esa carga Sí. encima. De veras, gente bonita que nos mira, somos 100% responsables de lo que hacemos hoy con, Así es. con Sí. esas cargas. O sea, ya lo que vivimos en nuestra niñez, lo que vivimos en nuestra adolescencia, ok, ocurrió, hicimos lo que mejor pudimos hacer, nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron Así hacer es. con las herramientas que tenían, con los recursos que tenían, pero el día de hoy, nosotros, al ser adultos y poder ser pues conocer muchas cosas, somos 100% responsables de qué es lo que ahorita podemos sanar y qué decidimos seguir cargando y cargando por años y obviamente contaminando, ¿no? También a la gente que está cerca, nuestra pareja, nuestros hijos, el entorno. Y sobre todo hacernos la pregunta, ¿cómo queremos vivir nuestra vida? Así es. Si la queremos vivir cargando esto, Sí. o sentirnos, pues a lo mejor más ligeros, ¿no? Para, tener relaciones mucho más sanas, no solo conmigo mismo, sino con mi entorno. Porque yo estoy seguro que al cargar, obviamente si alguien viene y te está molestando, te está Claro. generando algo, vamos a explotar porque tenemos esta carga y se me sube alguien más Así más es. rápido. Es que ese es uno de los detalles de las cargas, que una de las maneras en que se manifiesta tarde o temprano es a través de explotar. O sea, de repente la emoción sale porque tenía que salir de alguna manera y boom, ese día estallas y a lo mejor solo fue porque alguien se volteó y te hizo así. Así Y en es. ese momento estallaste, pero no fue el hecho, sino todo lo que ya llevabas acumulado. Así es. Pero aquí quiere decir que en ese momento se libera esa carga o nada más buscó la manera de cómo manifestarse, pero la carga está allá y tengo que trabajar con ella. Tienes que trabajar con ella, porque es como cuando el volcán estalla, no deja de tener Ajá. lava y de Así ser un es. volcán. O sea, de alguna manera tuvo que salir, pero tarde o temprano puede volver a generarse otra Así explosión. es. Entonces digamos que en ese Ok. momento se abrió la bolsa, salió eso, ¿El exceso? pero sigue ahí el equipo. Así Sí, es, exacto. así es. Bien importante Sigue porque generándose. cuando se da de esta manera, yo creo que es la manera en la que uno pues va a mirar que trae una carga y que tiene que trabajarlo. Pero eso vamos a platicar más al rato. Un poquito más al rato. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo poder liberar estas cargas? Yo creo que sí es bien importante tener claro qué nos puede generar una carga emocional.
Claro. Fíjense, hay una historia, hay un puentecillo por allá que platica sobre dos personas que eran amigos y uno viene e invita al otro a tomar un café. Y entonces están los dos, se levanta a traer el café, el anfitrión, y cuando llega con la charola accidentalmente se tropieza y el café cae encima del amigo. Y se quema obviamente con el café. Y después pasa el hecho y se vuelven a encontrar en determinado tiempo y entonces le dice, ¿te acuerdas aquella vez que me quemaste con el café? Sí. Así es. Pasa otra vez un tiempo y se vuelven a encontrar y lo mismo. Y así a través de los años, cada vez que se veían, el otro le reclamaba por aquella vez que se quemó con el café. Háganse cuenta que pasaron como 25 años y cada vez le recordaba lo mismo. Entonces, un día el amigo agarró y dijo, yo te quemé con el café una vez, pero tú te has estado quemando con ese café durante 25 años. ¡Qué Por cada horror! vez que y esas son las cargas. Esas son las cargas que de repente no te das cuenta, porque Así además es. nos faltaba todavía una emoción y hay otra emoción que es igual, que se toma mucho más del lado positivo, pero que también de repente no sabemos manejar. La otra que nos faltaba era la parte de la tristeza y de repente reflexionaba hoy y la tristeza sí te sirve para poder decirle al mundo que está a tu alrededor que necesitas que te apapachen, que necesitas ser comprendido, ¿ok? Eso es algo que de repente no vemos. Lo primero que le dices a alguien cuando está triste, ¿qué es? No estés triste. No estés triste. No llores. Ya no pasa nada, ¿no? Sí, claro. Tranquilízate. Sí, el no pasa nada, tranquilos, esto El pasa. enseñar a Así bloquear es. las emociones. Somos expertos en esa parte. Enseñar a bloquear las emociones. Que es lo mismo que la emoción que nos faltaba, que es la alegría. La alegría, Justo se te iba a que tú preguntar. de repente puedes verlo de manera positiva, pero cuando de repente ves a un niño que está brincando, corriendo por allá, yendo, que es ser Cálmate. un niño, ser normal, Así es. lo primero que el adulto que hace, cálmate, ya, tranquilízate, ve qué haces, o toma mi celular, ponte a jugar, no sé. Así es. Así es. Y es lo que les decía, o sea, es la manera, de repente todos de alguna manera tenemos emociones que han estado o que han sido bloqueadas y tenemos cargas que no se manifiestan a lo mejor, no tienes que tener toda la lista, porque de hecho todavía nos faltan síntomas. Claro. Tener problemas para dormir también es un Que, síntoma. que esto es como identifico, ¿no? Sí. El que yo estoy llevando una carga, emocional. Porque yo creo que de repente va a haber gente que nos pregunte por allá, oye, ¿y cómo identifico Así es. esta carga? ¿No? En buena parte tiene que ver con la ansiedad y con estos síntomas que muchas veces nos salen sin una aparente explicación. ¿Por qué? Porque puedo pensar que yo me estoy cuidando y todo, pero estoy cargando Así algo. es. Ajá. Pero es que son como banderitas rojas o luces en rojo que te dicen, hey, algo está pasando, ¿no? O sea, si no puedo dormir bien, si de repente subo de peso, si de repente me enfermo mucho. Porque el enfermarse mucho no solo tiene que ver con lo físico, sino al pasar por mucho estrés, tus defensas bajan y Así te es. enfermas. El tener problemas de control de las mismas emociones, de repente lloras, de repente ríes, o sea, no hay, porque no aprendimos a manejar esas emociones, las inseguridades desbordadas, los temores que no podemos afrontar, pero sobre todo, ¿saben qué? Algo en lo que aparece mucho, te puedes dar cuenta que tienes algo que trabajar, llámese una carga emocional, es porque muchos estamos bloqueados. Sentimos que no avanzamos. Tu desarrollo humano, el potencial que podrías llegar a tener, se bloquea. No puedes avanzar. ¿Por qué? Porque precisamente tienes esa carga que te impide. O sea, es como un láser que vas llevando Claro. y que no puedes avanzar, ¿no? Ahí se ve muy reflejado lo de las cargas emocionales. Wow. Qué fuerte, ¿eh? Sobre todo cuando podemos identificar en nosotros una carga emocional. Y nos estabas comentando igual que de repente el tener un sueño, a lo mejor el no descansar también, el tener de repente una preocupación, este sentimiento de estoy preocupado y no puedo dormir, también es como algo donde puedo identificar que tengo una carga emocional. Así es. Puede ser sueño que esté muy cansado o que de repente me dé insomnio. ¿Cómo es esta parte? Puede ser insomnio, puede ser también de repente
que por más que descanses, sientes que estás cansado, o sea, no te recuperas. Claro. Duermes las horas a lo mejor que debes de dormir, pero cuando despiertas, es de esas mañanas que dices, ay, no, 5 minutos más. Dormí O sea, un montón y me siento agotada, ¿no? Así me desperté hoy. Sí. Así me desperté es. hoy, así como... Wow. De hecho, uno de los síntomas es la pereza mental, el tedio, el aburrimiento, pero no es porque seas una persona floja, sino porque esa misma carga que no te das cuenta que llevas, que conscientemente no la visualizas, está en tu mente y estás procesa y procesa, es lo que le llaman, hay un desborde mental. Entonces imagínate esa persona que está todo el tiempo pensando y luego generando las emociones, el desgaste que puede tener de energía, y por eso de repente se puede ir a dormir y no descansar. ¿Por qué? Claro. Porque hay algo ahí que hace falta trabajar y que muy segura, todos andamos por la vida con las cargas, como decimos, pero no es que las Así identifiquemos. Hay algo ahí. Es como cuando dices, tengo algo, pero no sé qué es. Sí, Seguramente es una de tus cargas. ¿Cuál? sí. Es ahí donde tienes que trabajar. Claro, para poder Como identificar que todos tenemos un talón de qué Aquiles, ¿no? tengo que O sea, sacar de mi así bolsita, es. ¿no? O sea, por dónde empezar, por dónde acomodar, porque finalmente creo que son cosas, muchas cosas, así como están los acumuladores de cosas. Nosotros nos podemos volver acumuladores emocionales, ¿no? Así es. No, es que de hecho, un acumulador también es reflejo de las cargas De emocionales. las cargas emocionales. Porque las personas que tienen cargas emocionales aprenden a no soltar. Entonces se ve Es reflejado cierto. en tu vida. O sea, que una carga emocional te puede llevar a un TOC, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo. Podría ser, ¿no? Así como te puede llevar a una Sí, depresión. a una depresión. También eso te quería preguntar, si esto de las cargas emocionales pudiera ser derivado también de algo bioquímico que esté ocurriendo en el cuerpo, algún neurotransmisor que no se esté produciendo bien o que no esté trabajando bien, o es algo que no tiene nada que ver con eso. Yo diría que de repente podría ser una combinación, que es cuando ya terminan en un TOC o en una depresión profunda, Ah, ok. O o sea, en un trastorno de ansiedad. Pero una de las cosas que la literatura dice de repente también es que la alimentación influye también en el hecho de las cargas emocionales, y el no Definitivo. tener las hormonas o los químicos específicos que te ayuden a afrontarlo. Ok. Como por ejemplo las endorfinas o la serotonina que te va a permitir descansar. O sea, Así todo es. se va haciendo como que como que se un cúmulo. complica más ese tema y ya no ya nos dificulta aún más trabajar con nuestras cargas, ¿no? Ahora, no se Así trata como es. que digas, ay, tengo cargas emocionales. O sea, sí es bueno preguntárselo. Pero una de las partidas cuando te dicen, ay, puedo iniciar a trabajar con mis cargas, es cuando tú decides, bueno, quiero avanzar, quiero crecer, quiero que mi potencial surja, ¿no? Que es mucho lo que trabajamos en desarrollo humano. Claro. Entonces, cuando lo podemos comparar analógicamente como cuando tú vas a arreglar tu cuarto y quieres meter un mueble nuevo. ¿Qué es lo primero que haces? Revisar qué te sobra, Así es. sacar aquello que te sobra para que pues el mueble nuevo se Exacto, vea bonito. Porque si no, imagínate, añadir a todo lo que ya tienes otro mueble. Así es. Entonces, eso es lo que haces, como que revisas para poder, entonces sí, meter cosas positivas, en este caso sería. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando te decides a poder avanzar, a salir de tu zona de confort, una de las estrategias que debes de llevar a cabo es precisamente revisar cuáles son mis cargas emocionales y cómo salir de ellas. Ok. Oye, y señalar así algo muy importante, porque ahorita hablaste de como la parte positiva, ¿no? Finalmente, yo me venía preguntando, y pues las alegrías, las emociones más sanas, serán parte de la carga, o las cargamos, pero a un nivel positivo, o a lo mejor conceptualmente no tiene nada que ver y no entra No, sí a mi tiene que carga. ver, pero no como Claro. carga. Ahí va. Cuando no sabemos manejar las emociones positivas como la alegría, lo que sucede es que te quedas más con las partes negativas. O sea, cuando te pasa algo bueno, no lo disfrutas. Y Ok. cuando te pasa algo malo, Wow. se vuelve tan grande. O sea, se queda Tan contigo, lo feísimo. rumias. Ujú. Ajá. Y Lo cuando te pasa algo, rumias. fue suerte.
Sí, O sea, con eso ya estuvo, ya mataste lo bueno. O sea, minimizas, ¿no? Lo Sí. bueno, ¿no? Sí. O sea, puede Guay. perjudicar. Por eso hay que tirar las cargas para que no estemos dejando de disfrutar todo lo que tenemos enfrente, porque por esas cargas de repente no vamos a disfrutar, no sé, a lo mejor ir a un viaje, a lo mejor ver una película, estar Sí. con alguien que quería estar, platicar con alguien, o sea, dejo de disfrutar porque estoy cargando cosas. Muy Oye, bien. Pues fíjate que yo también tengo otra pregunta. ¿Tenemos tiempo o nos vamos a un Mira, corte? ya nos vamos ¿Sí? a ir, Ok. nos vamos a ir a un corte, ya estamos a puntísimo de irnos, nada más. Perfecto. Quiero comentar que, pues, recuerden, estamos en el Facebook Live de la revista Peninsular, todos los lunes a las 4 de la tarde, y nos pueden ver, pues, de repente compartir estos programas Claro que por sí. el Facebook también de Viviendo tu Mundo al 100. Y bueno, nos vamos a ir a una brevísima pausa, muy, muy rápida, y vamos a regresar aquí al programa Viviendo tu Mundo al 100. Regresamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Viviendo tu Mundo al 100, con esta participación muy interesante de nuestra amiga, la psicóloga Elda Leiva, que nos trae este tema acerca de las cargas emocionales, que yo creo que ahora sí que, Lizzy, que esto está muy interesante, Sí. porque además a mí me encanta, porque además es Sí. algo que el psicólogo, el tanatólogo trabaja muy de cerca con la gente, con las cargas Así emocionales. es. Todo el que llega a terapia llega con esta carga. Sí. Llega con esto, ¿no? Que puede ser por una pérdida, que puede ser por una infidelidad, por una falta de comunicación, por autoestima baja. O sea, traemos por allá Así es. cargas emocionales que pues hay que saber cómo identificarlas, cómo desecharlas. Y antes de la pausa, pues platicamos un poco de qué son estas cargas, de cómo las puedo identificar, de cómo se vuelven a veces hasta en síntomas físicos Así que no tenemos una explicación, pero ahí están allá. Pero ahora sí creo que es muy, muy claro el que las emociones físicamente nos van a afectar también. Definitivamente, Wilbert. Definitivamente que todo lo que somos el día de hoy es formado por algo de nuestro pasado. Ujú. Y nuestro pasado obviamente ha hecho, o nosotros hemos decidido tener un bultito invisible ahí cargando siempre, que son las cargas emocionales. Y el día de hoy estamos hablando con la psicóloga Elda Leiva Novelo sobre esto, qué es una carga emocional
Y antes de salir al aire, estábamos hablando de esto de las emociones y todo, y yo tenía la duda, Elda, de preguntarte sobre, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes tiene cerca de la familia o algún conocido que se la vive preocupándose por alguien más. Sí. Por ejemplo, una tía que se preocupa un montón por el sobrino o por el hijo, o la abuelita que se preocupa un montón por alguien. Entonces, realmente, antiguamente, bueno, no, yo también pudiera decir, no solamente antiguamente, pudiéramos tener la creencia que es lo correcto, ¿no? Uh-huh. Es que es lo correcto que yo me preocupe porque es mi hijo, es lo correcto, es lo que yo debiera hacer, porque eso me hace ser a mí buena mamá o buena abuelita, el estarme preocupando por esto. Pero realmente esto es sano, Elda, desde una carga emocional de que sí es importante que nosotros estemos pendientes de los seres queridos, pero en este exceso y en esta parte de que ya hasta que se ponga en riesgo tu paz y tu tranquilidad, ¿qué me puedes decir? Ahí es cuando ya se convierte en una carga. O sea, Okay. Es que emociones existen. De hecho, las que vimos fueron solo como que una base, pero preocupación, culpa, por ejemplo. O sea, el sentir culpa de repente de que me voy a trabajar y dejo a mis hijos, esa puede ser una carga otra. emocional. Son emociones. Se convierten en una carga cuando ya empiezan a afectar cosas como mi paz, por ejemplo. Cuando ya me empiezo a estresar, cuando no estoy bien en el trabajo porque estoy pensando en mi hijo, o porque no puedo disfrutar estar en el cumpleaños, como dices, porque me estoy preocupando porque salió mi nieto a otro lado, ¿no? Claro. Y es ahí donde empezamos a acumular y ya se vuelve algo que se va haciendo una bola de nieve, una carga, porque Claro. me empiezo a estresar, me empiezo a enfermar, me empiezo a preocupar más y así, o sea, me da miedo. Ya son cosas que pierdo el control y que empiezan a dañar mis relaciones, porque entonces empiezo a tener conflictos y empezamos a pelear porque yo te digo, no salgas. Claro. Porque me preocupa que salgas. Ajá, te va a pasar algo y así como que es. futureando cosas catastróficas, ¿no? Oye, estaba Wow. pensando en esto porque sí, o sea, voy a ventanear a mi mamá. Porque de repente ella me decía, no, es que, ¿cómo no me voy a preocupar por tu hermanito? Sí, Sí. es que Y yo eso así de que, pues es que no es tu conflicto ni tu problema. Así Es de él. Y me decía, pero ¿cómo? Si es mi hijo. O sea, y tiene que ver con una creencia, ¿no? Que nos hace Tiene que ver con una finalmente creencia madre, Sí. claro. volvernos pues cargadores de estas emociones que no nos van a hacer bien, porque va a estar preocupada todo el tiempo. Sí, y además que no está en tus manos, no está en tu control poder decidir qué es lo que tu hijo hace o qué no hace. Pero es difícil poder, o sea, digo, para las abuelitas y para las... Yo la verdad que yo siempre he sido muy criticada en mi casa, de que soy bien valemadrinas, pero de verdad, pero yo miren, en el budismo, me permito compartir esto, en el budismo hay una parte que habla sobre la meditación, desde que se compara, por ejemplo, que cuando uno está meditando es como que si tú vieras a un pájaro que cruza volando por el cielo. Uh-huh. Entonces, ese pájaro pasó volando y no dejó una línea, ni dejó una marca, ni dejó un trazo, ¿no? Uh-huh. Esos son los pensamientos que lo malo es que nosotros nos identificamos con el pensamiento. Uh-huh. Y entonces, al identificarse con el pensamiento, es como que agarráramos a ese pájaro y lo sujetáramos y no lo dejáramos ir. Entonces, esa acción de identificación, al no estar muy atentos, es lo que nos trae, ¿no? O sea, ¿qué estás pensando para que te sientas triste? ¿Qué estás pensando para que te sientas ansioso? ¿No? Entonces, y ahí es donde tú vas alimentando esas cargas, pues, que no te permiten fluir y soltar y etcétera, ¿no? Y que luego te van a, te van a hacer daño a nivel personal, familiar, laboral, de pareja, social, o sea, no nos dejan crecer. Finalmente es algo que no nos deja crecer. Y bueno, yo sí te quería preguntar, Elda, ¿cómo se forman estas cargas emocionales? ¿Qué podemos decir de esta formación? Ya medio dijimos antes de la pausa que por ahí no es que los papás sean culpables, pero desde niños empezamos con estas cargas que pueden ser desde la familia hasta la escuela, los amigos, etcétera. Pero bueno, ¿cómo se forman? Miren, es que todos tenemos emociones.
En eso estamos claros. La cuestión es cómo aprendemos a manejarlos, que ahí venía parte de lo que preguntabas. Todos podemos tener preocupación, porque está bien preocuparnos. La cuestión es cómo manejas esa preocupación. O sea, me acerco y le enseño todo lo que necesita saber para poder estar bien. O sea, números de emergencia, cómo defender, a quién llamo, todo lo que necesitas para cubrir esa preocupación. O simplemente me preocupo. O sea, lo dejo ir, pero me preocupo y me pongo nerviosa, me empiezo a informar. Y empiezo entonces a generar la cabra. O sea, ahí es cómo nos van enseñando. Que por lo general, muchas de las maneras que nos enseñan, muchas veces es bloquear. O lo vives en extremo o lo bloqueas. Pero mucho es bloquear. Por ejemplo, de repente agarra a un niño y en la mañana agarra y asienta en la mesa unas galletas. Y se va a la escuela pensando en que dejó las galletas asentadas. Regresa de la escuela, voy a comer mis galletas. Y de repente, no hay galletas, solo está en la envoltura. Muero. Okay. Y muere exactamente el drama, porque empieza a llorar, porque sus galletas se las comieron. ¿Y qué hace? La mamá viene y le dice, claro que lo que decíamos, no te preocupes, ahorita te compro unas. Claro. Acto seguido, ¿qué sucede? El niño no se calma, sigue llorando, porque la situación o la emoción está en que se comieron sus galletas. No importa que me compres unas y a lo mejor hasta un paquete más grande. Claro. No, la cuestión está en que se comieron mis galletas. Entonces, si yo no le enseño a, ok, está bien que te sientas triste, y después de que pases todo el proceso, a lo mejor sí ya te compro las galletas. Claro. Pero a que vivas, contactes con esa emoción, que parte de la clave es en contactar con esa emoción, la expreses y la aceptes, y entonces ya hagas algo con eso. Si no te enseño eso, entonces ¿quién te enseño? Empieza a bloquear. O sea, no pasa nada. Así es. Deja de llorar, vamos por unas galletas. Así es. ¿Sí? Que es la manera, que no es malo, es la manera que nos enseñaron. Así es. Nuestra cultura así es. O sea, es de bloquear, y sobre todo tú en tanatología debes de verlo mucho. O sea, claro. No nos enseñan a expresar las emociones. No. Y sobre todo porque es bueno, hablando del tema, ¿no? De repente es, no llores. ¿Por qué vas a llorar tú? Claro. ¿Por qué lloras tú si mira al familiar directo no está llorando? O sea, así es. Frases que muchas veces utilizan, que a lo mejor no las hacen con la intención de que, no sé, no vayas a expresar emociones nunca más, pero a lo mejor para ese momento les resuelve el que no te sientas mal, el hacerte sentir bien de alguna manera, o creer que, chispas, si dejas de llorar, yo ya voy a estar bien porque ya te veo bien, ya dejaste de llorar. Así es. Sí, porque es lo que la gente sabe hacer. Es lo que la gente sabe hacer. La verdad que todo eso que estamos hablando, Wilber, Elda, a mí pues no sé, me permite mirar que cada persona tiene una historia de vida, y de que si conociéramos lo suficiente de cada persona, la podríamos mirar de una manera más, no sé, más compasiva. Sí. Porque esa persona de verdad, de acuerdo a estas cargas emocionales, va a dirigir muchas veces su diario vivir, ¿no? Y muchas veces vemos a una persona que por cargas emocionales se la pasa juzgando, criticando, malhumorado, y nosotros pudiéramos decir, ay, es que fulano de tal tiene una vibra horrible, se la pasa criticando, pero estamos dejando de ver que esa persona tiene esa actitud reflejada ante la vida, porque esas cargas emocionales que no está sabiendo trabajar, ni manejar, ni sanar, le está haciendo ser como es. Así es. Entonces, ¿y qué es lo más fácil que uno hace? Pues señalar y juzgar, ¿no? Y entonces, si conociéramos lo suficiente de alguien y pudiéramos ver desde un amor más compasivo a esa persona, y mirar que esa persona hace lo que sabe hacer, ¿no? Y no es justificar ni nada, pero de verdad que eso nos permite a nosotros también trabajar con nuestras emociones, e ir viendo que también podemos ser duros, podemos ser juzgones, criticones, entonces con los demás, ¿no? Así es. Definitivamente. Pues es que necesariamente cuando algo de otro te perturba a ti, es que precisamente una de tus cargas se está moviendo. Así es. Te ves reflejado en eso, y una de tus vivimos cargas en un está mundo por de allá. espejos. Así es. Sí, de verdad. Entonces hay que identificarlas,
O sea, hay que ver y yo creo que nombrarlas, ¿no? Esta es mi carga de tal cosa, esta es mi carga, porque a lo mejor tengo muchas cargas, pero ni sé de qué se tratan todas mis cargas. Así es. De hecho, ahí les voy a plantear algunas creencias que van derivando en cargas, pero antes de pasar a eso, quisiera comentar nada más que no todo tiene que ver con lo que me dijeron, también tiene que ver con la manera en que interpreto las cosas. Definitivo. Que era lo que decíamos, porque no Sí. empecemos a buscar los culpables ¿Quién de me la dijo carga. O eso? sea, ¿quién generó mi carga, no? ¿Quién fue No. quien me lo dijo? De repente viene Claro. una persona y tiene 2 niñas enfrente y se acerca a uno y le dice, qué bonita estás, y a la otra no le dice nada. Puede ser algo Así negativo, es. sí, porque tú puedes decir, ay, ya le diste en la torre a la otra. Ay, sí. No le Pero no dijiste dijo que nada. está fea, pero Claro, tampoco le dijiste así nada. es, pero tampoco la adulaste. Pero todo depende de la perspectiva que lo haya tomado. Es como Claro. cuando te asomas a la ventana y está lloviendo. Para una persona una lluvia puede ser algo magnífico porque el calor va a ceder y las plantas se van a regar y todo lo demás. Claro. Y para otra no, porque no va a poder salir. Así es. ¿sí? Oh. O sea, y esa perspectiva va modificando tu carga. ¿Ok? Entonces, cuando voy asumiendo mis cargas, tengo que ser consciente que lo que me pasó era lo que me tenía que pasar para poder experimentar lo que necesitaba experimentar. Y que no es que haya un culpable. O sea, que también mucho tiene que ver con la forma en que yo tomé la realidad. Así ¿Ok? es. Bueno, vamos a ir viendo. Ujú. Dice, una de las creencias que nos enseñaron es no debes de cometer errores, tienes que ser una persona buena. Entonces, Ok. ¿en qué va derivando esto? En una carga de perfeccionismo. O sea, porque no puedo Así es, cometer no puedo tener errores. errores. Entonces, yo creí que no Así podía es. cometer, me compré esa idea. Y entonces ahora todo tiene que ser perfecto. Y entonces una carga también puede ser dentro de esta línea de la frustración, ¿no? El no saber manejar la frustración. Sí. También pudiera ser. ¿Por qué? Porque la perfección no me permite el mirar algo equívoco o algo imperfecto O en mí. relajarte. O relajarme, porque voy a estar frustrado cuando algo no me salga. Sí. Es parte de tu equipaje. O sea, esa frustración es parte de tu equipaje y del costalito que llevas. Ay, súper interesante. Por favor, que vayan compartiendo el programa Así es. porque esto se está poniendo muy interesante. Sí. No está bien tener necesidades. Sentirte Wow. que te quieren, por ejemplo, mis necesidades que me quieran, pedir que me quieran. No está bien tener esas necesidades. Y era lo que hablábamos en el ejemplo que había puesto. O sea, entonces termino buscando el amor en otros porque alguien me enseñó, o de repente yo aprendí más bien, que no estaba bien que me quieran o pedir que me quieran. Entonces empiezo a hacer todo por los demás para conseguir ese amor que realmente está en ti. Y empiezo a ceder, o sea, mi propia valía, o sea, empiezo a ceder lo que me gusta, lo que Claro. lo que quiero disfrutar. ¿Por qué? Empiezo a cargar con Así con es. ahora sí que con un amor, yo diría malentendido, ¿no? Porque- Es una carga. Mm, Un amor bien. tóxico. Un amor tóxico porque no. Terminas hasta en dependencias Así porque es. Ay, necesito de ti cuando no necesariamente es así. Bueno, no es así. Wow. Vean nada ¿Qué más, más? todo ¿Qué lo más? que deriva de eso. ¿Qué más queremos saber? No está bien tener sentimientos o ser amado por ti mismo. ¿Ok? Tener sentimientos de Wow. identidad o ser amado por ti mismo. No, eres egoísta. Lo que pasa es que entonces el amor está en las cosas que vienen de fuera, o sea, en mis éxitos, en mis triunfos, en mis logros, en el carro que tengo, en la casa que uso, En lo la pareja exterior, ¿no? En lo exterior. Claro. En lo exterior. O sea, no puedo amarme a mí sin primero amar lo que es. tengo. Definitivamente. Exacto. Si no sabes amarte, no vas a poder dar amor. Es así. Imagínate esa carga, esa Claro. carga, o sea, porque todo viene de externo, todo viene de afuera. Entonces, si lo que viene de afuera no me satisface, no me siento amado. Claro. Si no hay el aplauso, no me No, siento porque amado. entonces dejo de disfrutarme, dejo de disfrutar estar conmigo, estar Así es. a lo mejor solo. Pierdo autenticidad. Ajá. Y esto está súper interesante porque sí, muchas veces me puedo hasta sentir egoísta y el conflicto o la carga es que, pues no, me siento egoísta con esto. Estoy siendo malo con el otro Sí. porque a lo mejor no fui a las 3 de la mañana a contestar una llamada que me hizo, pero yo a las 3 de la mañana estaba cansado, quería dormir y como no la contesté me voy a sentir mal. Así es.
O sea, y entonces empiezo a cargar con que soy mala persona, soy mal amigo. Así es. O sea, como que culturalmente a veces el amarnos primero a nosotros mismos es como que un acto de egoísmo. Uh-huh. Y realmente no es ningún acto de egoísmo, es un acto de verdad que es de prioridad. O sea, tenemos que aprender a amarnos y tenemos que aprender a resolver y atender nuestras necesidades. Así es. Sí, no dándole a los demás el poder de decidir si las cubre o no, porque si no, pues ahí ya estamos... Ahora sí ya tenemos las de perder, porque vamos a estar expuestos a que los demás nos atiendan o nos prioricen cuando tú te tienes que ser la prioridad, ¿no? Y es que ahí nos vamos adelantando un poquito ya la parte que viene con las soluciones, es identificando qué creencias generaron mis cargas. Órale, entonces, qué bien, ¿qué era lo que estábamos analizando? Bien. Si mi creencia, por ejemplo, es que no está bien ser bueno, o sea, que tienes que cuidar todos los detalles, entonces eso es lo que tengo que trabajar. Es la parte que tengo que desarrollar, es la parte de me tengo que relajar, tengo que aprender a divertirme y así. Claro. Existe el siguiente punto que toca tiene que ver con lo que hablábamos de la alegría, que dice, no está bien sentirse demasiado feliz. Hay gente que aprende que no está bien estar feliz. Los extremos. Que todo es un drama, ¿ok? Sí. Es precisamente ese niño que hablábamos que decías, ay no, ya cálmate, deja de estar muy alegre, ¿no? Claro. Entonces aprendí a que no está bien ser feliz. Y además vemos la felicidad como algo pasajero, como algo, digamos, que por duración va a durar re poquito. Sí. Y entonces... aprendemos que es efímero, ¿no? Oye, fuera de broma, allá yo soy de Salchacán, Campeche, bueno, no soy yo, mis papás ahí crecieron y mi abuelita tenía una frase que ahorita me la recordaste, que decía, yo siempre he sido muy, muy necia, muy sonriente, entonces cuando yo me moría de risa con mis hermanos y yo estaba de necia, en Campeche se usa una frase, no sé si aquí en Yucatán, fíjate que ahorita la voy a decir, que dice, niña, deja de estarte riendo y riendo porque al rato vas a llorar. Sí. O sea, date cuenta de cómo te van sembrando esa creencia. Oigan, y literal, al rato lloraba. Me pasaba algo y yo no sé por qué, pero al rato acababa llorando. La parte de reforzar la creencia. Y la abuelita, ya viste, te lo dije, por estar de necio, estás llorando ahora. Y tú ahora dices, wow. Y entonces hay gente que se compra esa creencia. Se la compra. Y a la vera ahora carga emocional. Es la gente que vemos y que su carga emocional es de sufrimiento. Son excelentes para el sufrimiento. Excelentes. Así es. Luego tenemos a otros que dicen que no está bien sentirse a gusto con el mundo, es decir, sus necesidades se convierten en un problema. Por lo tanto, tengo que ser muy independiente para no generar necesidades que sean un problema para los demás. Y vivo aislado de los demás porque prefiero no molestar a nadie. Okay. ¿Sí? Entonces, y deja de pedir ayuda. Son creo que los que llevan más su carga porque lo que hacen es aislarse de los demás. Uh-huh. Y la llevo yo para no molestar a los demás. No pueden pedir ayuda. Así es. Luego tenemos a los que no están bien confiar en sí mismos. Son los que no se sienten seguros. El número 6 del enneagrama es ese. Exactamente. Sí. Me hizo sentido. Su carga precisamente es esa. O sea, a partir de esa creencia de no sentirse confiado, mi carga es la inseguridad. ¿Sí? Claro, algunos más, algunos menos. Pero entonces viven en una preocupación constante. Y de repente una pequeña cosa, por ejemplo la lluvia, se convierte en algo grande. O por ejemplo, muchas de las cargas tienen que ver con lo que Katy Byron decía, que son las historias. Tú te creas tus historias. Sí, claro. Sí. Entonces de repente María agarra y en la mañana le manda un mensaje de texto a su novio y no le contesta. ¿Ok? Y entonces ella se empieza a crear su historia. No le intereso. ¿Con quién sabe con quién está? No me quiere. ¿Quién sabe con quién está? Esa es precisamente la carga de las inseguridades que se empieza a generar lo peor. ¿Qué tal si le pasa un accidente? Cuando simplemente se quedó sin batería y no le llegó el mensaje. O a lo mejor está ocupado, o sea, no puede contestar, o Luz María no le dejó usar su celular. Lo que sea. Oye, pues sí. Y luego existe la otra carga que es, no está bien depender para nada de nadie, de ser cuidado o ser atendido. Imagínate,
O sea, no me puedo estar quieto, no puedo estar comprometido con nadie porque pues no está bien estar cuidado, no está bien depender de las personas, de confiar en la persona que me va a cuidar. Entonces, esa es otra carga. Otra carga, porque entonces ya no pedimos, o sea, dejamos de confiar en la gente, o sea, y dejamos de a lo mejor inclusive pedir ayuda, apoyo y no lo cargamos. Y lo cargamos. Sí. Como pensar también que no está bien ser vulnerable ni confiar, y entonces la carga es, me vuelvo a la defensiva porque alguien me puede traicionar. ¿Sí? O me cierro. O sea, no comparto mis emociones porque eso me deja vulnerable ante una situación, ante una persona. Entonces, pues yo soy fuerte y no lloro, no expreso. ¿Por qué? Porque eso me puede hacer vulnerable. Me puede hacer ver débil. Exacto. Así entonces es la dureza, son los que andan con su armadura por todos lados. Y realmente andamos, pero con un bulto gigantesco. Y también existen unos que piensan que de repente no está bien sentir que son importantes, sentir que valen, de repente de poder expresarse, de estar en un grupo y decir, bueno, mi opinión es esta, ¿no? O sea, para ellos no está bien, y entonces cargan precisamente el no poder expresar lo que quieren delante de un grupo, por ejemplo. Claro. Sí, que daña de repente también su valía, y entonces ahí está su carga. O sea, ya como podemos ver, cada uno puede ir interpretando las cosas de diferente manera e ir generando una carga que a lo mejor no es la misma. O sea, tú tienes una, yo tengo otra, tú tienes otra, y que así como puede variar en tamaños, también puede variar en la forma que vi el mundo, que es la parte de crear tu propia historia. ¿Qué sucede con las cargas? Que al tener la carga nos dejamos de cuestionar, me empiezo a bloquear y empiezo a crecer como un adulto autómata, rígido, que no tiene posibilidad de elegir, que vivimos en automático. ¿Por qué? Porque la clave está en que evitamos entrar en contacto con nuestras emociones. Por eso lo que decíamos de cuando vemos a alguien llorar, le decimos cálmate. No solamente porque la persona se calme y pensemos que esté bien, sino porque también eso evita que yo contacte con mi emoción. Ay, nos dejó así en silencio, porque es real, porque estamos así recordando de repente situaciones que a veces nos toca vivir y como tú dices, no nos damos cuenta cómo hemos cargado con esto, con estas historias que nos hacemos, con estas creencias, con estas ideas que tenemos acerca de muchos aspectos. Ahora sí que el tema yo creo que es súper amplio y está muy interesante esto que nos estás diciendo, Ela, de cómo se van formando, etcétera, las cargas emocionales. Pero, y cómo uno, bueno, yo creo que al público le encantaría saber cómo se puede ir liberando uno de esas cargas, cómo agarro esa bolsa y empiezo a tirar, porque yo entiendo que a lo mejor no voy a poder tirar todo de una vez, que sería lo que me encantaría hacer, pero ¿cómo me puedo ir liberando de esa carga emocional? Como dice la frase, Wilber, con lo que estás diciendo, que dice, hoy practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Así es. Que es esta parte de liberarse de estas cargas emocionales. ¿Y qué sugerencia le podrías dar a la gente que el día de hoy nos mira y que ya está siendo como que consciente de cuál es el bultito que lleva a cuestas, ¿no? O sea, ¿cómo esa persona o esas personas pudieran ir trabajando en este arte de soltar y de liberarse? Bueno, hay diferentes medios y también todo depende de la persona, porque así como cada carga va variando de la persona, cada manera de afrontarlo también va variando, pero vamos a dar algunos tips que son generales, ¿no? El primero sería la aceptación. Aceptar que tenemos o que llevamos una carga. Ok, aceptarlo. Que llevamos un pasado y que ese pasado tiene su parte emocional. Al fin y al cabo, todo aquello que nos genera sufrimiento es aquello que no hemos aceptado. Claro. ¿Sí? El dolor todo lo vivimos, pero el sufrimiento tú eliges sí o no. Así y todo está en la parte de aceptar. Luego, otra es asumir la responsabilidad, que era lo que decíamos, que es la parte más difícil. Definitivamente. Porque de repente lo que empiezas a hacer es a buscar el culpable, lo que decíamos. ¿Quién generó mi carga? Ay, mi mamá, ay, mi abuelita, ay, mi papá. O sea,
No, hay que asumir la responsabilidad, hay que aceptar lo que decíamos, que ellos hicieron lo mejor que pudieron hacer. Así es. Lo mejor que pudieron hacer. Y finalmente el asumir la responsabilidad es asumirla en nuestro presente, en lo que tenemos, en el recurso, que creo que también es un recurso el asumirla, porque entonces no estamos buscando el culpable en lo exterior y trabajar en el exterior, sino estamos buscando ya trabajar definitivamente. Aquí. Y es como que la capacidad de elegir, entonces, yo ahora sí llevo una carga, pero asumo mi carga y quiero liberar esa carga, que es parte del proceso. También otra parte importante es recurrir a lo que es el acompañamiento profesional, recurrir a profesionales. Terapia. Sí, Tanatología. Liberar, soltar, dejar ir, claro, dejar ir, que es parte Sí. del proceso, perdonar, que de repente nos cuestan, pero es que son cosas que no es solo que sean difíciles, sino que no nos enseñaron a hacer. Claro. Es que el perdón, el perdón no solo es, ya te perdono. No. O sea, no, me ha tocado ver muchos casos de, es que ya me había perdonado, pero se sigue acordando cada vez que puede. Entonces no es solo te perdono de decirlo, es un proceso el perdón. Yo creo un proceso espiritual. Por eso recurres a un profesional, porque lo que sucede con el profesional es que te va a acompañar y a enseñar precisamente cómo llego a desarrollar esa parte del perdón. Claro. Otra manera también es expresarlo. Una estrategia muy buena para eso es escribir. O sea, de repente decir, bueno, hoy quiero contactar con mi carga, con mis emociones, y entonces empiezo a pensar en aquello que me genera miedo o tristeza o enojo. Empiezo a contactar, que es decir, dónde lo siento, cómo lo siento, y una vez que voy tomando ese contacto, a escribir sin parar, sin pensar todo aquello que me va surgiendo. Y una vez que ya está escrito, si solo lo escribiste, muy padre, queda ya. Pero si realmente te quieres liberar, es tu elección decir ya, esto no forma parte de mi vida. Así es. Y decirle adiós de alguna manera, que muchos por lo general lo que hacen es terminar tomando un botecito y quemándolo, por ejemplo. Que hagan un ritual por allá de despedida de estas, que finalmente son cargas, lo que vamos a tener allá, son cargas, y en el mismo acompañamiento profesional pueden platicar sobre estos rituales. Y decir ya no forma parte de mi vida. Otro es vivir el presente, porque habíamos hablado. Las personas que viven mucho en el pasado son las que generan esa tristeza, o están en contacto con esa tristeza y están en depresión muchas veces. Y también las personas que vivimos mucho en lo que va a suceder son las que terminamos muy ansiosas, con miedo de lo que va a suceder. Exacto. Y al fin y al cabo, en ambos casos que estamos haciendo, no vivir el presente. Entonces, para poder afrontar estas cargas, es muy importante vivir el presente. Definitivo. Luego, comprender que la realidad es neutra, o sea, no pasó nada, se le quedó apagado el celular, por eso no me llamó, o sea, no hay más, y aprender a amar las cosas como son, ya lo que decía Kate Byron, amar lo que es. Y a veces la realidad es mucho más amable que lo que yo pensé, porque lo que yo pensé me hizo una historia horrible, y la realidad es súper amable conmigo. Así es. Entonces siempre hay que mirar la realidad. ¿Qué más, Zelda? Porque ya se nos está acabando el tiempo. Ahí vamos. Ya, un último punto es, para mí el más importante, agradecer. Agradecer porque todo lo que pasó, decíamos, pasó por alguna situación, y me dejó algún aprendizaje. Y si realmente quiero convertir esa carga que de alguna manera ha sido algo negativo, lo que tengo que hacer es agradecer y convertirlo en algo positivo. ¿Sí? Gracias por lo que me dejaste, gracias por el aprendizaje, pero ya, hasta aquí llegamos, se terminó. Wow. Te dejo ir, como dice la frase. Así es. Te dejo ir, te suelto, bye. Así wow. ¿sí? Elda, pues muchísimas gracias por ahora sí que aceptar nuestra invitación y que hayas estado aquí el día de hoy. Nosotros nos podemos quedar otra hora más porque hay muchas cosas que platicar con este tema. Yo creo que vamos a invitar a Elda para que vuelva y podamos completar muchas cosas más acerca del tema de cargas emocionales, Elda. Pero para localizarte, ¿dónde te buscamos, te encontramos? Yo quiero ir con alguien que está especializada en desarrollo humano. Elda, ¿cómo te localizo? Puede ser en el Face, que mi Face es Cuéntame, te escucho.
porque a veces fíjense que una de las primeras medios para soltar una carga es simplemente expresarla. Entonces me gusta mucho escuchar a las personas, y desde ese punto sí, yo trabajo con asesoría psicológica en internet, online. Entonces me pueden encontrar allá o en el celular, que es el 99 91 13 42 29. Y sobre todo agradecerles a ustedes la invitación y a la gente que nos ha estado contactando por el Face, mandando saludos, preguntas, dudas, y pueden seguir haciéndolo porque podemos seguir en contacto con ustedes. Así es. Y respondiendo algunas dudas acerca del tema. Oigan, y antes yo de ya despedirme, yo en mis redes sociales puse la pregunta de qué le recomendaría a la gente a una persona que tiene cargas emocionales. Y miren, así en breve, para no leer todo lo que obtuvimos por allá, llegaban a la conclusión de la terapia, del acompañamiento con un profesional. Sí hay comentarios de pues acercarse a Dios, a la oración, etcétera. Claro. Pero la conclusión de esta pregunta fue el poder tener un acompañamiento en terapia. Yo creo que eso es un punto fundamental para ir identificando, como dijimos, asimilando las cargas y nombrándolas e irlas, pues ahora sí que sacándolas. Y bueno, yo me despido, soy su amigo, el psicólogo Wilber Romero González. Me pueden encontrar en mis redes sociales como psicólogo Wilber, terapeuta individual y de pareja. Y bueno, los espero el próximo lunes. Ya saben, a partir de las 4 de la tarde, conéctense a la revista Peninsular, al Facebook Live. Ahí vamos a aparecer seguramente, ahí vamos a estar. Ténganos paciencia, que tengan paciencia para ver el programa. La verdad es que tenemos temas, invitados, ahora sí que muy, muy, muy buenos. Y bueno, le mando un saludo a Isis, que no nos pudo acompañar, pero yo sé que por allá nos puede estar viendo. Así es. Pues muchas gracias, gente bonita. Yo me despido, soy Lice Ávila, tanatóloga. Mis teléfonos celulares 99 91 12 57 94. Y pues también quisiera mandarle un saludo a mi querida Isis, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, y agradecerle a José, que muy amablemente nos acompaña como cada lunes, aquí con toda su paciencia, y a Luzma, que está detrás de cámaras también. Muchas gracias, Elda. Me encantó tenerte aquí, poder compartir y saber todo esto a través de tu sabiduría. Muchas gracias, de verdad. Sí. Espero que pronto nos puedas volver a acompañar. Y pues un gusto poderlos y también invitarlos también a sugerir programas que en las redes sociales los temas, nos pongan exactamente. Algún tema que quieran que abordemos, por favor, sugiéranos para poder pues preparar e invitar a alguien profesional y que aquí nos comparta su sabiduría. Oye, Liz, y qué bueno que lo dices, te interrumpo así rápidamente. Denle like a Viviendo tu Mundo al 100, que es nuestra página, digamos, oficial de Facebook, donde ahí pues también sus recomendaciones, sugerencias de temas, de invitados, podemos tener allá para poder nosotros contactarlos y que los tengamos aquí en la mesa, ahora sí que platicando estos temas. Perfecto, Wilbert. Pues un gusto, nos vemos la próxima semana. Bonita tarde a todos. Hasta luego.